Organicé una fiesta de cumpleaños para mi padre, pero él llegó borracho y con mi madrastra y hermanastro, así que hice que seguridad los limpiaran del lugar. Mis padres se separaron cuando tenía apenas 6 años. Se casaron jóvenes, pero después de que terminara la fase de luna de miel, comenzaron a pelear mucho. Ambos trabajaban horas extras para pagar las facturas que se acumulaban, además de sus préstamos estudiantiles. El año en que se suponía que iban a divorciarse, mi mamá descubrió que estaba embarazada. Por razones que están más allá de mi entendimiento, decidieron darle a su matrimonio un último intento. Fue un gran error, porque mis primeros recuerdos de la infancia son de mis padres gritándose el uno al otro lo más fuerte posible. Cada mañana comenzaba así. Mi madre regañaba a mi papá por no limpiar después de sí mismo y por no ayudar en casa, mientras que mi papá se quejaba de las habilidades culinarias de mi mamá y de cómo era una mujer inútil. Si ella preparaba panqueques, tostadas o waffles, él siempre tenía un problema porque, sin importar lo que hiciera, simplemente no tenía ganas de eso. Siempre la comparaba con su madre y decía que ojalá nunca se hubiera casado con ella. Ella le respondía diciendo que debería haberse casado con un hombre más rico y que lamentaba haber tenido una hija con él. Esto era prácticamente todos los días. A veces intentaba bloquear el ruido de fondo jugando con mi comida, pero me dejó una impresión duradera, ya que me hizo darme cuenta de que ambos me culpaban un poco por el motivo por el que no podían dejarse el uno al otro. Mi papá volvería a casa tarde por la noche para no tener que pasar tiempo conmigo o con mi mamá. Si ella se quejaba de sentirse sobrecargada de trabajo, él resoplaba y le decía que su trabajo era más importante que el suyo. Si alguna vez quería jugar con él, estaría bien y sería amable conmigo durante 30 minutos, pero más allá de eso, empezaría a irritarse y me regañaría por ser tan necesitada. Solo era una niña en ese momento, pero lo recuerdo diciéndomelo tantas veces que incluso ahora, siendo adulta, tengo miedo de parecer necesitada ante otras personas. Poco a poco, nuestra vida en casa se volvió aún peor con el tiempo. Mi mamá pasaría las tardes bebiendo, mientras que mi papá llegaría borracho a casa desde el bar y se iría de golpe al sofá solo para desmayarse. Ambos empezaron a faltar al trabajo, ya que a veces ni siquiera se despertaban a tiempo para prepararme para la escuela. Los fines de semana eran mucho peores, ya que pasé muchas noches con hambre porque mis padres estaban demasiado intoxicados o resacosos para cocinar o incluso pedir comida para llevar. Era un ciclo interminable de caos y negligencia. Ahora entiendo que lo que mis padres hacían podría haberlos llevado a la cárcel, pero en ese momento, no había otro adulto cerca para protegerme. Mis maestros a veces hablaban conmigo y luego llamaban a mis padres para tener una conversación, pero como no había evidencia de abuso físico en mí, a nadie realmente le importaba llamar a servicios de protección infantil. A medida que crecía, me convertí en la mediadora no oficial entre mis padres cada vez que peleaban. Cabe mencionar que aún era una niña, pero pensaba que mantener la paz en casa de alguna manera era mi responsabilidad. Sabía lo que a mis padres no les gustaba del otro. Por ejemplo, a mi mamá no le gustaba que mi papá nunca recogiera sus calcetines o toalla después de sí mismo, así que comencé a hacerlo todos los días, pensando que esto resultaría en menos peleas. Sabía que a mi papá no le gustaba que mi madre viera la televisión fuerte en el sofá, así que antes de que mi papá regresara a casa todas las noches, instaba a mi mamá a bajar el volumen. Fue difícil para mí como niña intentar calmar el temperamento de mis padres o distraerlos de sus conflictos, pero independientemente de lo que hiciera, terminaban teniendo una discusión de una manera u otra. Fue una carga pesada para mí llevar como niña, y a menudo me encontraba sintiéndome abrumada e indefensa. Deseaba un hogar pacífico donde pudiera sentirme segura y amada, pero en cambio, vivía en un estado constante de tensión y ansiedad. En varias ocasiones, incluso presencié a mis padres pelear físicamente, y luego mi madre se encerraba en el baño durante horas para protegerse. Una noche, su pelea empeoró aún más. Mi madre lanzó una botella de vidrio a la cara de mi papá, y él comenzó a sangrar por la nariz. Mi madre me gritó que llamara al 911, y algunos detalles se han bloqueado, pero recuerdo que la policía me interrogó sobre la pelea. Finalmente, Servicios de Protección Infantil fue llamado, y mis padres recibieron una advertencia verbal de que la próxima vez que esto sucediera, yo sería llevada lejos. Ellos fingieron preocupación frente a los oficiales, pero dudo si realmente les importaba. Hablaron conmigo después de que todos se fueron y me prometieron que trabajarían para ser mejores personas. Sin embargo, esa promesa no duró mucho. A pesar de sus esfuerzos por salvar su matrimonio, estaba claro que mis padres no eran compatibles. Tenían prioridades, valores y estilos de comunicación diferentes que chocaban en cada giro. Podía ver el costo que les cobraba a ambos, así como a mí. Afortunadamente, cuando tenía 13 años, finalmente decidieron poner fin a su matrimonio de una vez por todas. Fue un alivio, en cierto sentido, saber que el constante tumulto finalmente llegaría a su fin, pero también marcó el comienzo de un nuevo capítulo lleno de sus propios desafíos y ajustes. Tenía que dividir mi tiempo entre los hogares separados de mis padres.
Mi madre recibió pensión alimenticia de mi padre y buscó un nuevo trabajo para mantenerse a sí misma y a mí. Al principio, fue realmente difícil para ella encontrar uno, pero mi tío, su primo, la ayudó a conseguir un trabajo de oficina como secretaria donde trabajó durante varios años bajo un jefe amable y paciente que le pagaba bastante bien. Conocí al jefe y a su familia varias veces durante las fiestas laborales, y todavía estoy muy agradecido de que decidiera contratar a mi mamá, ya que realmente nos salvó la vida y ayudó a pagar todo en la casa. Mi papá, por otro lado, se sumió cada vez más en la bebida como si no hubiera un mañana. Por eso, temía mis visitas con él porque estaría o bien desmayado de tanto beber, o traería a una mujer extraña a la casa para tener relaciones. Era extremadamente incómodo, y lo odiaba. Sin embargo, no tenía mucha opción, ya que temía revelárselo a mi mamá porque esto comenzaría otra de sus enormes peleas, y estaba cansada de todo. A lo largo de los años, mi papá ha tenido diferentes novias a largo plazo. Cada año, salía con la primera durante un año, con la siguiente durante 6 meses, y con la tercera durante 3 años seguidos antes de engañarla. He notado un patrón en su historial de citas: son madres solteras con 1 o 2 hijos. Mi papá sale con estas mujeres y se acerca mucho a sus hijos. Publica sus fotos en todas las redes sociales e incluso celebra sus cumpleaños con ellos. Mientras tanto, mi madre tendría que recordarle sobre días importantes en mi vida, como mi cumpleaños, ya que a veces los olvidaba por completo. También siempre me obligaba a relacionarme con los hijos de su novia, instándome a que serían mis futuros hermanos y hermanas. Como puedes imaginar, odiaba absolutamente este hábito suyo. Quiero decir, entiendo que mi papá estaba soltero y era libre de salir con quien quisiera, pero siempre fingía ser este padre responsable frente a otros niños mientras descuidaba a su única hija. Recuerdo cuando mi escuela organizó el baile de padre e hija. Tenía una idea de que mi papá encontraría una excusa para no asistir, y como era de esperar, lo hizo. Mi madre intentó hablarle, pero él seguía insistiendo en que una de las cocinas de su novia necesitaba algunas reparaciones. Estaba un poco triste, pero todo funcionó porque uno de mis tíos, primo de mi mamá, me llevó al baile, y la pasé de maravilla. A medida que fui creciendo y mi papá seguía saliendo con mujeres, me ignoraba cada vez más. Dejó de permitirme ir a su casa, diciéndole a mi madre que estaría fuera toda la noche bebiendo o de fiesta, y mi madre, con razón, no discutía. Las cosas empeoraron aún más cuando, una tarde, mi papá me llamó de la nada para preguntarme si estaba libre para cenar esa noche. Acepté emocionada, pensando que tal vez finalmente me extrañaba y quería pasar algo de tiempo a solas conmigo. Imagina mi sorpresa cuando vino a recogerme en un coche caro, tocando la bocina ruidosamente fuera de nuestra casa. Salí corriendo para verlo sentado al lado de una mujer rubia, y había un chico mayor sentado atrás. Más tarde, durante la cena, mi papá me presentó a su última novia, Gina, y a su hijo, Robin. Robin tenía 5 años más que yo y parecía menos entusiasmado por conocerme. Gina me sonrió, pero mantuvo nuestras conversaciones al mínimo. Durante toda la cena, mi papá no paraba de alabar lo genial que iba su relación con Gina y Robin, y lo orgulloso que estaba de Robin por jugar tan bien al fútbol y aparentemente llevar a su equipo entero a la victoria de la temporada. En un momento dado, Robin incluso brindó por mi papá, diciendo que nunca había visto a su madre más feliz con ningún otro hombre. Claramente, mi papá y Gina estaban enamorados, todos sonrojados y encima el uno del otro. Por lo tanto, no me sorprendió cuando, unos meses después, mi papá me dijo que se iba a casar con ella. Nos invitó a mí y a mi mamá como invitados, y estábamos felices de estar allí hasta que noté que Robin era el padrino de mi papá. Mi papá y él estaban riendo uno al lado del otro, charlando como 2 mejores amigos. Sentí este extraño sentimiento de celos y enojo, y supongo que mi madre debió haber notado mi expresión porque me abrazó. Durante toda la boda, observé a mi papá celebrar con su nueva familia como si fuera su primer matrimonio. Ni siquiera una vez me llamó para una foto familiar. La única vez que se acercó a mí fue para preguntarnos a mi madre y a mí si lo estábamos pasando bien. Me sentí tan invisible, como si ya no encajara en su vida. A medida que avanzaba la noche, me volví más y más callada. No podía entender cómo mi papá podía estar tan feliz y despreocupado mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Robin parecía encajar sin esfuerzo en la vida de mi papá, deslizándose sin esfuerzo en el papel de su hijo. Cuando llegó el momento de que mi madre y yo nos fuéramos, mi papá ni siquiera me abrazó para despedirme. Creo que fue la última vez que vi a mi papá riendo y bailando con su nueva familia. Después de eso, no me molesté en contactarlo mucho. Así fue como me di cuenta de que a menos que le enviara un mensaje de texto o lo llamara, realmente no me extrañaba. Pasaron varios meses, y aunque seguía enviando pensión alimenticia, nunca se molestó en ver cómo estábamos. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, me aseguré de elegir la universidad que estuviera más lejos de la ciudad. Aunque mi madre no quería que me fuera tan lejos, yo quería huir de ese lugar miserable y de todos los malos recuerdos.
Escuché de mi madre cómo mi papá había dado un giro completo en su vida. Ahora tenía un trabajo mucho mejor y había dejado de beber. No fue hasta meses después de que ya había comenzado la universidad que recibí una llamada de mi papá. Me dijo lo sorprendido que estaba de que yo fuera tan grande ahora. Resoplé porque realmente no me sorprendió que nunca hubiera notado nada sobre mí. Siguió preguntándome sobre cosas mundanas aquí y allá, tratando de entablar conversación, y luego se lanzó a un discurso sobre cómo Robin había conseguido un buen trabajo, que coincidentemente estaba en la misma ciudad que mi universidad. Mencionó que vendría con Gina a visitar a Robin y pensó que sería una idea maravillosa encontrarse conmigo también. Le dije que estaba bien, pero él seguía insistiendo, y eventualmente, accedí. Probablemente, no debería haberlo hecho, pero tanto como odiaba admitirlo, extrañaba a mi papá. Independientemente de su relación con mi madre, quería que ambos padres me amaran y me trataran como a su hija. Merecía ser vista, y esperaba que mi papá eventualmente creciera lo suficiente como para ver eso. La noche en que supuestamente nos íbamos a encontrar en un café cerca de mi universidad, estaba toda arreglada y emocionada. Sin embargo, pasaron las horas, y me quedé sola en el café, tomando mi café y mirando la puerta, pero mi papá nunca apareció. Seguí llamándolo, pero no hubo respuesta. Se lo conté a mi madre, así que ella también lo llamó, preocupada de que tal vez le hubiera pasado algo. 3 horas después, mi papá me llamó para informarme que se había quedado viendo un partido de fútbol con Robin y perdió la noción del tiempo, por eso no pudo venir a verme esta noche. Sentí como un puñetazo en el estómago escucharlo decir esto tan casualmente, como si no acabara de pasar la noche emocionada por finalmente verlo después de tantos meses. En el fondo, podía oír a Gina y a Robin charlando emocionados, así que claramente todavía estaba con ellos. Le dije cómo había estado sola en el café durante horas, y él respondió que debería haberme ido después de la primera hora cuando él no apareció y trató de darme sus habituales disculpas. Estaba tan enojada que simplemente colgué la llamada y lo bloqueé. Debe haber llamado a mi madre, pero ella apoyó mi decisión, diciéndole cómo claramente había fallado como padre para conmigo. Lloré mucho esa noche, pero a la mañana siguiente, me sentí triste por lo que había sucedido. Supongo que la ira y las palabras de mi madre debieron llegar a mi papá porque cuando abrí mi correo electrónico, me sorprendió ver un largo correo electrónico suyo disculpándose conmigo y rogándome que lo desbloqueara. Escribió como nunca pensó que sus acciones pudieran afectarme tanto y prometió que lo haría mejor. No lo desbloqueé porque sabía que no podía seguir haciéndole esto a mi salud mental. Durante meses después de eso, mi papá seguiría enviándome correos electrónicos donde a veces me deseaba feliz cumpleaños o saludaba en Navidad y esas fiestas. Sin embargo, nunca le respondí. Mientras tanto, mi madre vendría regularmente a mi universidad y me visitaría siempre que ambas tuviéramos un descanso, y aprendí a estar satisfecha con pasar tiempo con el único padre que realmente me amaba. Durante mi 3er año de universidad, me desperté con varias llamadas perdidas de un hospital y de la familia de mi mamá. Cuando llamé a mis parientes de vuelta, supe que mi madre había tenido un accidente y estaba en estado crítico. Empaqué mis cosas para irme a mi ciudad natal durante la noche. Afortunadamente, mi compañero de cuarto accedió a llevarme, así que llegamos mucho más rápido de lo que había anticipado. Recuerdo colapsar al ver a mi madre en la cama del hospital con tubos conectados por todas partes. Recuerdo que los médicos intentaban hablar conmigo, pero no podía procesar nada. Aparentemente, mi madre había caído en coma, y no había mucho que se pudiera hacer. 3 días después, ella falleció, y los médicos me dijeron que no sufrió mucho. No recuerdo mucho sobre esos días porque todo es muy borroso. Recuerdo ver a mi papá y simplemente desplomarme en sus brazos mientras lloraba. En ese momento, no me importaba mi enojo hacia él y estaba simplemente agradecida de tener hombros en los que llorar. Sorprendentemente, mi papá tomó el control y se aseguró de que mi madre tuviera un funeral maravilloso. Robin y Gina hicieron todo lo posible por estar allí para mí tanto como pudieron. Los parientes de mi mamá aparecían regularmente con comidas cocinadas, asegurándose de que yo comiera todos los días. Simplemente, me quedaba en la cama, incapaz de moverme, comer o dormir. No sé cómo sobreviví esos días, pero mirando hacia atrás, de alguna manera lo hice. Cuando llegó el momento de leer el testamento de mi madre, se aseguró de que todo lo que poseía, como la casa y su automóvil, que estaban todos pagados, fuera para mí. Su cuenta de ahorros era suficiente para que yo terminara la universidad sin preocuparme por tomar préstamos. Mi papá también acordó pagar cualquier costo adicional si fuera necesario, así que no tenía nada de qué preocuparme. En ese momento, no quería vender la casa, así que acordé alquilarla a una pareja agradable, y se convirtió en una fuente de ingresos para mí. Decidí quedarme con el auto para mí, ya que podría ayudarme a ir y venir de mi trabajo a tiempo parcial. Eventualmente, volví a mi universidad porque estaba perdiendo muchas clases. Mi papá me llamaba y me enviaba mensajes regularmente para asegurarse de que yo estuviera bien. Fue muy difícil para mí seguir viviendo sin mi madre,
y de repente todo a mi alrededor se sentía vacío. Mis compañeros de clase me ayudaron a ponerme al día con mis tareas, y mis profesores universitarios fueron bastante comprensivos en su mayor parte. Durante este tiempo, llegué a conocer mucho mejor a Gina y a Robin, ya que venían con mi papá a visitarme durante los fines de semana. Por primera vez, comencé a sentir que mi papá me trataba como a su familia, ya que me llevaba a juegos de fútbol y a cenar. Al principio, realmente no noté nada negativo sobre Gina. Pero con el tiempo, y al pasar más tiempo cerca de ella y de mi papá, noté cómo podía ser un poco crítica y dramática. Discutiría con mi papá como una adolescente y se enojaba si él no hacía algo exactamente como ella quería. Por ejemplo, si volvíamos de un juego y ella quería pizza mientras todos queríamos hamburguesas, se sentaría en el camino poniendo mala cara y se negaría a entrar en la casa hasta que mi papá accediera a pedir pizza. Si mi papá se negaba o se quejaba de cuánto dinero gastaba ella en uñas y cabello, que eran muchos dólares, por cierto, ella amenazaría con divorciarse de él. También comentaría sobre las elecciones de vestimenta de otras chicas, diciendo términos despectivos casualmente. Realmente me molestaba porque, como mujer joven yo misma, no quería juzgar ni menospreciar a otras mujeres por su atuendo. Luego, ella se volteaba y me decía cómo era la chica popular en su escuela secundaria y cómo las chicas de hoy no podían compararse con su mejor versión. Era tan incómodo que tenía que morderme la lengua para no responder con algo grosero y simplemente asentía. Cuando Robin consiguió una novia, Gina se puso aún más desagradable. Si alguna vez era invitada a alguna cena familiar donde Robin también llevaría a su novia, Gina constantemente le hacía preguntas groseras e incómodas a la pobre chica, como con cuántos hombres había dormido y si estaba usando condón, porque según Gina, las mujeres están tratando de atrapar a su hijo. Robin simplemente se sentía incómodo durante todo esto, y si alguna vez enfrentaba a su madre más tarde sobre este comportamiento tan incómodo, ella estallaría en llanto y se quejaría con mi papá de cómo solo quería lo mejor y estaba cuidando a su hijo, pero él no le importaba. Así es como supe que Gina era alguien a quien necesitaba evitar tanto como fuera posible sin que mi papá se diera cuenta. Cada vez que él venía a visitarme, le pedía si él y yo podíamos pasar un tiempo a solas, y al principio, él accedía, pero Gina constantemente lo llamaba e interrumpía nuestro tiempo. Más tarde, descubrí que ella estaba rastreando su teléfono a través de una app y lo llamaba para verificar si realmente estaba conmigo o con otra mujer. Pasó un año, y cuando llegó el aniversario de la muerte de mi mamá, estaba destrozada. Mi papá y yo habíamos decidido pasar todo el día juntos para poder visitar su tumba y luego salir a almorzar. Le dejé muy claro que era un día muy vulnerable y que no quería pasar tiempo con nadie más. Sin embargo, a pesar de mi deseo, él apareció con Gina, que parecía estar de viaje por diversión. Constantemente comía papas fritas o escuchaba música. En un momento, cuando estaba llorando en silencio porque extrañaba a mi mamá mientras veía sus fotos en mi teléfono, Gina me preguntó por qué seguía llorando por mi madre cuando ya había pasado un año desde que falleció. Enfatizó la palabra año como si fuera simplemente ridículo que aún extrañara a mi propia madre. Esto realmente me enfureció, pero no quería decir nada, esperando que mi papá me defendiera. Lamentablemente, él no reaccionó en absoluto. Cuando llegamos a la tumba de mi madre con las flores que había comprado, Gina se negó a salir y nos dijo a mi papá y a mí que necesitábamos regresar lo más pronto posible porque no podía soportar el calor. Recuerdo pensar, ¿cuál era incluso el punto de que ella viniera si todo lo que iba a hacer era quejarse? Ni siquiera iba a rendirle ningún respeto a mi mamá y luego ni siquiera nos permitiría rendir nuestros respetos en paz. Apenas habían pasado 5 minutos cuando empezó a llamar al teléfono de mi papá, señalando que necesitábamos terminar rápidamente. Me di por vencida y volví al auto en silencio. Cuando llegó la hora del almuerzo, Gina decidió sobre comida china porque era su favorita, aunque ni mi papá ni yo éramos fanáticos. Sin embargo, mi papá cedió como de costumbre. En general, el día se estaba desarrollando completamente opuesto a lo que había anticipado. Me encontré comiendo muy poco en el buffet chino, y Gina debe haberlo notado. Preguntó si algo estaba mal, pero negué con la cabeza, prefiriendo estar sola con mis pensamientos. Sin embargo, Gina luego comenzó a criticarme, diciendo cómo estaba arruinando la vibra de todo el día. Incluso comentó que si alguna vez fallecía, nunca querría que su hijo Robin estuviera tan deprimido y melancólico frente a los demás. En ese momento, simplemente no pude contener mi ira por más tiempo y estallé en un discurso sobre cómo ella no tenía derecho a decirme cómo debía manejar mi dolor cuando yo era la que había perdido a su madre. No me detuve ahí. Le dije que si realmente creía que estaba arruinando la vibra, entonces debería haberse quedado en casa, ya que todo lo que quería era pasar tiempo lamentando a mi madre y hablar con mi papá. Mi papá y Gina parecían sorprendidos por mi arrebato, y me sentí avergonzada por todo, así que salí del restaurante para despejar mi cabeza. Más tarde, mi papá apareció con una expresión solemne y me dijo que, aunque entendía mi perspectiva, debería ser más considerada con su esposa, quien había sacrificado todo su día para estar allí conmigo.
Cuestioné por qué la había traído incluso cuando había pedido pasar el día solo con él. Mi papá respondió que Gina pensaba que me estaba volviendo demasiado dependiente, y como hija adulta, no debería pasar tanto tiempo sola con él. Casi tenía lágrimas rodando por mis mejillas al escuchar esas palabras, ya que me recordaba mi infancia cuando mi papá se enojaba si necesitaba más de su atención y me regañaba por ser necesitada. No sé si realmente estaba siendo necesitada o pegajosa ese día, pero sabía que extrañaba aún más a mi mamá, ya que ella nunca me habría hecho sentir mal por llorar. El viaje de regreso a casa fue silencioso, y Gina se negó a hablar conmigo a pesar de que intenté disculparme. Papá me contó varios días después sobre cómo Gina seguía enojada conmigo por mi comportamiento. Me preguntó si podía ir a su casa y disculparme con ella correctamente durante la cena, ya que esto era básicamente mi culpa. Dijo que él y Gina habían estado peleando continuamente porque la había avergonzado públicamente. La ira me embargó ante esta sugerencia, y firmemente me negué. Insistí en que las reacciones de Gina eran inmaduras, manteniendo que ya había extendido mis disculpas durante el viaje en coche a casa. Le dije que si persistía en tales teatros, ya no quería tener nada que ver con ello. A pesar de los esfuerzos de mi papá por convencerme, permanecí firme en mi decisión. Desde ese día, mi relación con Gina nunca mejoró. No sé qué le habrá dicho a Robin, pero él también se negó a hablarme después de eso. Papá era el único que a veces venía a visitarme en varias ocasiones, como durante mi graduación universitaria o cuando conseguí mi primer trabajo. Me suplicaba una y otra vez que me disculpara con Gina, diciendo cómo podríamos volver a ser una familia normal, pero nunca lo escuché. A lo largo de los años, Gina y yo hemos seguido sin reunirnos a menos que sea absolutamente necesario, y ambas nos ignoramos tanto como sea posible si estamos en la misma habitación. El dolor de perder a mi madre todavía duele, pero soy una mujer grande ahora, así que sé cómo manejar mis emociones mejor. Eventualmente, vendí la casa de mi madre después de graduarme y compré un pequeño condominio para mí en la ciudad donde trabajo actualmente. He seguido en contacto con los parientes de mi madre tanto como he podido. También estoy saliendo con mi novio Harry, y somos realmente felices juntos. Mi papá lo ha conocido en varias ocasiones, y ambos se llevan bien con el golf y el fútbol. Todo en mi vida había estado yendo bien hasta este incidente reciente. Mi papá estaba a punto de cumplir 50 años, y como era un hito tan importante, quería organizar una fiesta de cumpleaños para él. Semanas antes de su cumpleaños, le pregunté si estaba bien con eso, y él estaba más que feliz, diciéndome cómo quería llevar a Gina y a Robin, y cómo esperaba que esta fiesta de cumpleaños pudiera ayudar a reparar la relación entre todos nosotros. Lo dudé, pero no quería discutir con él de nuevo, así que le dije que, dado que habían pasado tantos años, estaba abierta a ellos y Gina también lo estaba. Además, era su fiesta, así que podía invitar a quien quiera. Organicé y pagué todo para la fiesta de mi papá en un restaurante caro, así que todo lo que mi papá y su familia tenían que hacer era presentarse con su mejor atuendo. Esa tarde, Harry y yo fuimos los primeros en llegar al lugar, mientras que mi papá, Gina y Robin llegaron una hora después. Llamé a mi papá varias veces, pero no contestó, así que ya sabía que algo no iba bien. Cuando mi papá entró, noté de inmediato que había estado bebiendo, ya que no podía caminar derecho sin la ayuda de Robin. Mi papá me dio una gran sonrisa y me abrazó. Gina ni siquiera me reconoció y fue directamente a abrazar a mi novio, quien la miraba incómodo. Robin me dio un gesto con la cabeza y ayudó a mi papá a sentarse en la mesa. Les pregunté qué había pasado, y Robin me dijo que mi papá había decidido emborracharse antes de venir, ya que quería empezar su cumpleaños bastante temprano. Sacudí la cabeza porque había crecido viendo a mi papá emborracharse todas las noches y sabía lo vergonzoso que podía ser. Gina se rió al ver mi expresión y dijo en voz alta que debería relajarme y que mi papá solo se estaba divirtiendo. Mis ojos se estrecharon al escuchar sus palabras porque este era un restaurante bastante caro, y si mi papá comenzaba a comportarse de manera vergonzosa, como suele hacerlo cuando se emborracha, podrían echarnos. Cuando el camarero vino con nuestros platos principales, mi papá parecía completamente fuera de lugar y ni siquiera podía sostener el tenedor derecho. Harry y yo solo intentamos concentrarnos en nuestra comida, mientras Gina y Robin seguían riendo y señalando a mi papá. Cuando sirvieron el vino, mi papá siguió bebiendo, lo que lo estaba poniendo aún más borracho, a pesar de que le seguía diciendo que parara. De repente, mi papá se levantó de la silla y nos dijo en voz alta que quería hacer un brindis. A regañadientes, levanté mi vaso mientras comenzaba a decir lo agradecido que estaba por cumplir 50 años con su maravillosa familia y lo afortunado que se sentía de tener a Gina y a Robin en su vida. Mi corazón se hundió mientras seguía diciendo que la mejor decisión de su vida fue divorciarse de su esposa anterior, mi madre, porque esa mujer lo volvió loco. Gina rió al escuchar esto mientras yo lo miraba furiosa. Continuó diciendo que conocer a Gina y casarse con ella salvó su vida porque antes de ellos, su vida estaba vacía. Mientras tanto, Gina y Robin seguían sonriendo y animándolo como si esto fuera algo aceptable de decir frente a mí.
Como si eso no fuera suficiente, mi papá luego dirigió su atención hacia mí, seguía diciendo que su mayor error en la vida fue casarse con mi madre, ya que quedó atrapado con ella durante todos esos años, cuando ella quedó embarazada de mí. Luego se rió y bromeó en voz alta si podría dejarlo esta noche para celebrar su cumpleaños con su verdadera familia, ya que quería que su próximo capítulo en la vida no tuviera lugar para errores pasados. Al escuchar esto, Robin y Gina comenzaron a reírse en voz alta como si fuera la broma más divertida. Respiré profundamente y supe que no podía soportar esto por más tiempo. Por lo que llamé al camarero y le pedí que llamara a los guardias de seguridad. El camarero ni siquiera dudó, ya que las palabras fuertes de mi papá se escuchaban por toda la habitación, y en cuestión de minutos, aparecieron 2 guardias de seguridad en nuestra mesa, su presencia causando revuelo entre los demás comensales. Lo siento, señor, pero vamos a tener que pedirle que se vaya, dijo firmemente uno de los guardias, señalando hacia la salida. La cara de mi papá se puso roja de vergüenza al darse cuenta de lo que estaba pasando. Tartamudeó en protesta, pidiéndome que los detuviera, pero mantuve mi postura, con los ojos fijos en los suyos. Gina comenzó a gritar que estaba avergonzando a mi papá frente a todos y que él solo se estaba divirtiendo en su cumpleaños. No me importó, y a los guardias de seguridad tampoco, así que mi papá fue escoltado fuera junto con Robin y Gina, quienes siguieron gritándome furiosamente. Más tarde, me inundaron las emociones y me disculpé con todos los comensales y el personal. Después de la cena, los dejé con una generosa propina. Además, desde esa cena, he sido bombardeada con mensajes de texto de Gina y Robin, llamándome de todo y diciendo cómo arruiné la atmósfera y que simplemente debería haberme ido si no quería sentirme avergonzada por el comportamiento de mi papá. Mi papá ha intentado ponerse en contacto conmigo varias veces, pero me he negado a contestar. Por lo tanto, estoy en Reddit para preguntar si soy la única que actuó mal al echar a mi papá después de que dijera todas esas cosas hirientes frente a mí. Actualización 1. Vaya, cómo ha explotado esta publicación en solo unas pocas horas. De acuerdo, entiendo chicos, hice lo correcto al echar a mi papá. No esperaba que cientos de comentaristas me apoyaran. Aunque aprecio que todos ustedes apoyen mi decisión, aún no quiero que ninguno de ustedes escriba cosas extra malas sobre mi papá. A pesar de lo mal que sea, sigue siendo mi papá, y solo vine a Reddit para entender si mis acciones estaban bien o mal. Puedo ver que tengo mi respuesta por ahora. Actualización 2. Han pasado varias semanas desde mi última actualización, y para aquellos que se preguntan, mi papá no me ha contactado más. Gina y Robin también han dejado de enviarme mensajes. Fue solo hoy que descubrí que mi publicación se había vuelto viral, y Robin podría haber reconocido mi historia, así que le envió el enlace de mi publicación a mi papá. Supongo que mi papá podría haber leído los comentarios y visto cuántas personas piensan que él y Gina son unos imbéciles. No sé cómo evolucionará nuestra relación en el futuro, pero por ahora, no estoy lista para perdonarlo. Actualización 3. Estoy de vuelta luego de 3 semanas, y lo hago para contarles que mi padre se ha puesto en contacto conmigo de nuevo. Va a ser un poco más largo que mis últimas actualizaciones, así que tengan paciencia. Él me llamó a casa el otro día, lo tenía bloqueado en mi teléfono móvil. No sé dónde obtuvo mi número, pero lo consiguió. Atendió Harry, así que cuando descubrió quién era me preguntó en silencio si quería que le diga que estaba o que salí de casa. Así que me tomé el trabajo de pensarlo bien. Finalmente, acepté hablar con él. Sabía que no iba a salir nada bueno de eso, pero mejor tener una última conversación y terminar con todo esto. Así que le dije hola y comenzamos a hablar. Primero, cosas triviales, donde preguntaba cómo estaba y esas cosas, pero luego llegó a lo que realmente quería decirme. Dijo que aún estaba muy avergonzado, y Gina y Robin todavía más. Que pensaba que era una buena chica, por eso iba a hacer lo correcto y pedirles perdón a todos. Porque al final era su cumpleaños y tendría que haber sido una buena noche para él. Mientras tanto yo escuchaba atentamente, no quería perderme nada de lo que decía, porque claro, luego vendría mi respuesta. Así que cuando pareció terminar, porque ya no tenía más palabras para hacerse quedar como la víctima, fue mi turno. Le dije que había planeado esa noche para que pasáramos tiempo juntos, pero que él lo arruinó llegando borracho y con su familia. Además, que dijo muchas cosas hirientes de una persona que había sido alguien muy importante para mí. Y que aunque las cosas hubieran terminado mal entre ellos, eso no implica que pueda decir todo lo que dijo. Luego le dije que no estaba arrepentida de nada de lo que dije e hice, porque ciertamente él se merecía eso y más aún también. Pero nunca en toda su vida pudo ver sus defectos, por eso sigue encontrando excusas en otras personas en lugar de sí mismo. Es un alcohólico, porque no puede controlarse con la bebida, y ha elegido una mala mujer. Por último, le dije que no vuelva nunca a llamarme ni a aparecer en mi casa, especialmente si Gina alguna vez le hace algo, como engañarlo, porque ya no tendrá una hija con la cual contar, porque para mí, mis padres ya murieron. Con eso colgué la llamada, y hasta ahora no he vuelto a saber de él.
Quizás sonó un poco duro todo lo que dije, pero creo que era necesario para cortar todo vínculo con él. Creo que terapia podría servirme, así que voy a buscar algún profesional para tratar todos estos temas, incluyendo la pérdida de mi madre. Actualización 4. Hola chicos, han pasado casi 7 meses desde mi última actualización. No puedo creer cuánto ha mejorado mi vida desde entonces. En primer lugar, me uní a terapia donde pude liberar años y años de mi trauma infantil. Ahora entiendo por qué la gente se siente más ligera después de ir a terapia. Debido a eso, decidí cortar permanentemente a mi papá y su familia sin explicaciones. Me está yendo muy bien en mi vida, y tengo la suerte de tener un novio maravilloso como Harry que me comprende y cuida. Espero que esta pueda ser mi última actualización aquí, ya que ya he seguido adelante en mi vida.